Vamos ya con el análisis de la mano de Antonio Castelo, que es estratega de mercados de eBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes. Bueno, pues empezamos echando un vistazo al contexto general de mercado y al oro, que lo hemos visto hoy por debajo de esta cota de los $4.000. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? ¿Qué hay detrás y cómo lo interpretamos? Bueno, en cuanto al mercado, yo diría que el contexto sigue siendo razonablemente optimista, pero quizás bastante más frágil de lo que aparentan los índices a estos niveles, ¿no? A pesar de que la prima de riesgo geopolítico ha bajado y de que el petróleo ha visto bajar también su precio a mínimos de 4 meses, en el mercado pues interpreta que no estamos en un entorno de apoyo monetario limpio, sino en uno donde el mercado todavía tiene que convivir con tipos relativamente altos y con inflación energética incómoda. Esto añadido un poco a las dudas que hay en torno a la inteligencia artificial y su ecosistema, pues da la situación que tenemos en los mercados. En cuanto al oro, que me preguntabas, vemos tres razones que son bastante claras, ¿no? La primera es el cambio de mensaje en tipos de interés. El mercado vuelve a temer que la Reserva Federal tenga que seguir endureciendo su política y eso normalmente penaliza al oro porque es un activo que no ofrece cupón ni rentabilidad corriente. Entonces, cuando suben las tiras reales y el dólar se fortalece, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, pues al oro le cuesta más sostenerse. La segunda razón que vemos es puramente de estructura de mercado. El oro no se mueve solo por el mercado físico, se mueve sobre todo por un mercado financiero que es enorme, que lo multiplica muchas veces al mercado físico, ¿no? Y en ese mercado financiero pues hay mucho derivado y bastante apalancamiento, y eso amplifica tanto las subidas como las bajadas. Recuerda que veníamos de una subida extraordinaria en 2025, el oro ganó en torno a un 64%, su mayor avance anual desde 1979, después de un último trimestre de 2025 muy fuerte y también con un arranque de 2026 muy explosivo en el mes de enero en concreto, ¿no? Entonces, cuando un activo ha corrido tanto y con tanta participación financiera, pues cualquier giro en expectativas provoca deshacer rápido posiciones y ese efecto apalancamiento que antes había sido positivo, pues ahora actúa en sentido contrario. Y la tercera razón, pues yo creo que es algo muy habitual en el mercado, la necesidad de liquidez. Cuando aumenta la volatilidad o aparecen oportunidades en otros activos, muchos inversores venden precisamente aquello en lo que más ganaban y como te decía antes, el oro venía siendo una de esas posiciones ganadoras, especialmente en 2025. O sea, no cae porque haya empeorado su historia de fondo, sino porque sirve como fuente de caja inmediata para atender márgenes, rotar cartera o cubrir otras estrategias. Y esta lectura además encaja bastante con un mercado del oro muy financiarizado y con un volumen diario dominado por el tramo OTC y por los futuros. Como digo, instrumentos muy apalancados. Estamos también hoy pendientes, Antonio, del comportamiento de Indra. Le toca de nuevo castigo al valor. Imaginamos que de rebote le toca lo que está pasando con Rheinmetall, ¿no? Una compañía que hemos visto, que hemos sabido que el gobierno alemán ha cancelado un contrato, además el que iba a ser el mayor de la historia, con Rheinmetall en favor de otra compañía más, pues que lo hace más barato, que le sale más barato al gobierno alemán. Entonces, claro, no sé si es que estamos viendo que este tipo de compañías tienen una elevada dependencia de los contratos de gobiernos, ¿no? Mantequilla o cañones que decías en la entrevista anterior, totalmente cierto, ¿no? Bueno, a ver, o sea, efectivamente Indra lleva meses en una banda lateral que nos refleja debilidades fundamentales, sino acumulación de incertidumbres que el mercado todavía no ha terminado de digerir, ¿no? La cartera de pedidos supera los 20.300 millones con un crecimiento espectacular, el segmento de defensa avanza con fuerza en ventas y en EBITDA, y el balance pues es uno de los más saneados del sector. Entonces, ¿por qué no sube, no? Pues porque el mercado no premia solo los números presentes, premia la visibilidad sobre el futuro. Y aquí Indra tiene todavía piezas que intenta encajar dentro de un enorme puzzle, ¿no? Por ejemplo, los problemas de gobernanza, ¿no? El nombramiento de Recasens como CEO es una de las señales de que el mercado estaba esperando. Sí, pone fin al vacío de liderazgo ejecutivo, da continuidad al proceso de estabilización de la cúpula directiva. El equipo gestor empieza a tener forma, pero ahora queda poner en marcha el siguiente paso, y es que el nuevo equipo cuente su historia, nos muestre su plan estratégico previsto para el otoño, y esto pues, puede ser el verdadero catalizador de una revalorización del valor. Esperar que el gobierno no vuelva a intervenir en la gestión de la compañía, que esto es algo que también ha sucedido en los últimos tiempos. Esto a lo mejor es mucho esperar, pero está ahí, ¿no? Y como bien señalas, con el ejemplo precisamente de Rheinmetall, pues esta es una característica estructural de las compañías con alta dependencia del cliente público, y es que los contratos mueven la cotización con una intensidad desproporcionada respecto a su precio real
en la cuenta de resultados, es el precio de operar en ese modelo de negocio. Hace unos días lo vivíamos también con la cancelación del programa europeo de caza de combate, ¿no? Que la cartera de defensa de Indra descansa sobre programas nacionales y no sobre una dependencia exclusiva de contratos como este del caza de combate europeo. Esa incertidumbre lo que hace es que reduce el potencial de crecimiento a largo plazo y eso al final se cotiza, ¿no? Y por último, y no menos importante, pues hay que esperar que se aclare el potencial industrial de la compañía, ¿no? Fusión sí o no con Escribano, conflicto con Santa Bárbara, a Indra le hace falta músculo industrial, músculo productivo, ¿no? Entonces todo eso se tiene que aclarar para que la percepción del valor mejore en el mercado. Hoy se ha colado, Antonio, en el lado de las compañías en positivo, sobre todo en la primera parte de sesión veíamos con importantes subidas a Merlin Properties, ahora avanza un poco más, pero también está entre las compañías que más suben dentro del IBEX 35. ¿Qué hay detrás ahora mismo de Merlin y cómo ves tú al valor? A ver, Merlin sigue apoyándose en un negocio inmobiliario muy estable, con ocupaciones altas en oficinas, un buen comportamiento en logística, pero lo que de verdad está cambiando la historia bursátil de esta compañía es el crecimiento en centros de datos, ¿no? En el primer trimestre mantuvo niveles de ocupación muy elevados y la primera fase de su plan de data centers estaba ya totalmente alquilada. Además, la compañía presentó en 2026 una expansión muy ambiciosa de esta división para los próximos años y el mercado pues, se la está comprando, ¿no? El mercado le está premiando porque ya no la ve solo como una SOCIMI clásica, sino como una mezcla entre rentas estables que podrían ser las de una SOCIMI clásica y el crecimiento estructural ligado a todo el tema de la inteligencia artificial, digitalización y centros de datos, ¿no? Entonces, dicho esto, el riesgo al final está en la ejecución y en la necesidad de financiación de ese plan. Así que sí, la compañía me gusta, pero con la idea de que ya no es un valor que podemos considerar como puramente defensivo, como una SOCIMI sin más, ¿no? Y ACS, Antonio, hemos sabido que va a pagar dividendo de 1,86 euros o una acción nueva por cada 69 antiguas. Bueno, con esta excusa miramos a la compañía, buen golpe, ¿no? El que se llevaba en la última jornada. Era una corrección necesaria, sigue estando fuerte ACS, ¿cómo la ves tú? Hombre, yo diría que sí, que podemos entender que es una corrección necesaria, que encaja más como corrección técnica que como deterioro de fondo, ¿no? Fíjate que viene de una subida del 126% interanual, es decir, de hoy un año atrás un 126% y algo más del 50% en lo que va de año. Por lo tanto, no hay que dramatizar por una corrección puntual, ¿no? Además, bueno, pues un anuncio como el del dividendo flexible del que habéis comentado antes, pues normalmente provoca ajustes de corto plazo porque parte del movimiento previo ya descuenta la remuneración al accionista, ¿no? Yo creo que en términos generales, cuando un valor viene fuerte y llega a un evento de dividendo o scrip dividend como este, el mercado tiende a normalizarse y no me parecería una señal especialmente preocupante, salvo que viéramos un deterioro adicional en contratación o en generación de caja, no sé, que baje algunos días la compañía, ¿no? Y este deterioro en contratación o generación de caja, yo creo que no es la lectura principal, por lo tanto, yo creo que es un movimiento razonable y sano. Pues con esas ideas nos quedamos. Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker, muchísimas gracias como siempre por estar en Mercado Abierto. Gracias a vosotros, Lucía, un saludo. Tardes de Radio